En voz. Las consecuencias del ataque al Mencho. El operativo contra Nemesio Ceguera Cervantes no es solamente un movimiento táctico, es sobre todo un mensaje. Un mensaje que se quiso claro y sin ambigüedades. Hay Estado mexicano, y ese Estado tiene mando civil, rostro político y nombre propio, Claudia Sheinbaum. Ir tras el líder del cártel Jalisco Nueva Generación no es una decisión administrativa, es una declaración de poder. Hacia afuera es la señal de que México no está capturado, que el gobierno no titubea ni siquiera frente a los más violentos. Hacia adentro es la confirmación de que la presidenta ejerce control de las decisiones de su gobierno y que no hay zonas vedadas para la autoridad federal. Pero los mensajes políticos, cuando son tan potentes, tienen costos colaterales. El primero es simbólico y económico a la vez. México vive en buena medida de su imagen. El turismo no es solo una industria, es una narrativa de país. Y la narrativa que circuló en las horas posteriores al operativo, con bloqueos, incendios y ataques coordinados, recorrieron el mundo con la velocidad de las redes. La imagen de un país bajo asedio, de carreteras tomadas y ciudades paralizadas, va a requerir de una estrategia y campaña de comunicación importante para contrarrestarla. Por un lado, el Estado mexicano le demuestra al mundo su presencia y su fuerza, pero también queda expuesta la capacidad de fuego y coordinación de los grupos criminales. En este mapa que vemos aquí del New York Times, vemos la respuesta del cártel al asesinato del Mencho. Y lo que nos enseña en realidad es el despliegue geopolítico de sus capacidades. Estamos hablando de al menos 15 estados de la República, desde Baja California en el norte hasta Chiapas en el sur. Si bien el mensaje de la presidenta va dirigido a Trump y a ciertos otros jefes de Estado, en términos de percepción internacional generalizada, seguramente la imagen del caos será más perdurera que la de la presencia del Estado. Una campaña de diplomacia pública agresiva y bien coordinada tienen que ponerse en marcha. El segundo frente es estructural. La historia reciente ofrece lecciones claras. Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la estrategia de ir tras las cabezas del narco produjo un efecto paradójico. Debilitó estructuras, pero fragmentó organizaciones, y cuando los cárteles se fragmentan, la violencia se multiplica. En este primer mapa vemos los cárteles en México en 2011, según Stratford, con 6 principales grupos criminales. Pero tan solo 4 años después, la DEA publicó este otro mapa, en el cual ya se empieza a mostrar la pulverización de los grupos criminales, es decir, el crecimiento de más grupos debido a la estrategia de ir contra las cabezas. Con lo acontecido el domingo habrá competencia, y la competencia en economías ilegales se traduce en sangre. La capacidad del Estado para contener esta probable ola será la verdadera prueba de fuego. No el operativo en sí, sino lo que ocurre en los meses posteriores. Ahí se medirá la consistencia de la estrategia. Y hay que decirlo, Sheinbaum ha hecho de un pilar de su gobierno el que bajen los índices de violencia en México. El tercer frente es político-ideológico. Dentro del morenismo más ortodoxo puede instalarse la narrativa de la ruptura. La lectura de que esta decisión se distancia de la política de su antecesor, López Obrador, y que además responde a presiones externas, yanquis, de Donald Trump, y que obedecen más a ello que a una redefinición estratégica interna. En política los símbolos importan, y este es un símbolo, quizás el más potente hasta ahora, de un ajuste de rumbo. Por un lado, de una manera en la que Claudia Sheinbaum acerta su control sobre la política pública, pero por otro, que se aleja de las políticas de su antecesor. Cada golpe a una cabeza criminal es simultáneamente un acto de autoridad y una apuesta de alto riesgo. Fortalece la narrativa del Estado, pero tensiona el equilibrio territorial. Envía un mensaje de firmeza, pero abre un periodo de incertidumbre. El operativo contra el Mencho es en esencia eso, una declaración. La pregunta no es si el Estado puede golpear, la pregunta es si puede sostener el orden después del golpe. En voz.